Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto nuevamente encontrarnos aquí en Creciendo en la Palabra. Quiero darte la bienvenida a este espacio, un espacio que se prepara desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Recibe un saludo de nuestra parte con mucho cariño hasta donde estás. Estamos muy contentos de que nos sigas, que nos acompañes semana tras semana. Estamos avanzando en la lección de este trimestre, estudiando de manera muy interesante el libro del Éxodo. Estamos llegando a la lección número 10, que lleva como título El Pacto y el Modelo. Y para estudiar esta lección vamos a usar 3 temas específicos para el estudio de esta lección. El primero, la restauración del pacto. El segundo, pacto tangible. Y el tercero, pacto de conversión. Estos 3 temas vamos a estar platicando, dialogando aquí en este espacio. Recuerda, por supuesto, que también puedes hacer tus comentarios, puedes saludarnos y nos da mucho gusto leer tus comentarios. Y bueno, está aquí con nosotros, tenemos a 2 invitados especiales. Uno es de casa, conocido ya por nosotros, Pastor Job Alcázar, bienvenido. Gracias, qué alegría volvernos a encontrar nuevamente y ahora participar de esta lección tan interesante. Queremos saludar también a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a lo largo de todo el país, en nuestro país México. Anhelamos que Dios les siga bendiciendo y que esta ocasión todos juntos podamos aprender. Un gusto. Gracias, Pastor. Y también tenemos en esta ocasión un invitado especial de nuestra asociación hermana, la Asociación Azteca. Me refiero al Pastor César Baena, él es departamental, ahí en nuestra hermana asociación. Pastor, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Pastor Yolman, por esta invitación. Y quiero mandar saludos a la Asociación Azteca, a todos nuestros hermanos que componen esa hermosa asociación. Las 4 zonas, la zona centro, la zona sur, la zona norte 1 y la zona norte 2. Dios les bendiga en esta ocasión. Gracias, Pastor. Siempre nos da mucho gusto que nos puedan saludar hermanos y hermanas de otros campos de la Asociación Azteca, de los campos de la Unión Mexicana Central. También, por supuesto, no puedo dejar pasar por alto saludar a los hermanos y hermanas que usualmente nos siguen desde distintas partes del mundo, Sudamérica, Colombia, Perú, Argentina. Gracias por los saludos que nos otorgan. También de la Unión Americana, también desde varios de los estados nos siguen, Centroamérica, Europa. Gracias por estar con nosotros. Reitero la invitación para que nos puedan escribir desde dónde nos siguen, desde dónde nos están siguiendo, cuál es el nombre de tu iglesia. Eso hace interesante el intercambio de información y saber desde dónde estás acompañándonos semana con semana. Si te parece bien, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para iniciar con el estudio de esta semana. Acompáñame, oremos. Bendito Dios, Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos nuevamente de encontrarnos en este lugar, de abrir tu palabra y de escuchar, Señor, y de estudiar estas verdades maravillosas a través del libro del Éxodo. Quiero pedirte, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para nosotros y quiero pedir, Señor, tu bendición para todos aquellos hermanos y hermanas que nos siguen, que están con nosotros, que se conectan con nosotros, que tu bendición llegue hasta sus vidas, hasta sus hogares, en las actividades que cotidianamente realizan. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz en esta ocasión. En el nombre de Jesús, amén. Quédate con nosotros, ya regresamos aquí en Creciendo en la Palabra. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos iniciando este estudio interesante. Vamos a estudiar prácticamente el capítulo 24, capítulo 25 del libro del Éxodo y otras partes de las Sagradas Escrituras. Este primer tema lo hemos titulado La restauración del pacto. Así que en Éxodo, el capítulo 24, los primeros versículos, Dios le da una indicación a Moisés. Le dice, sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Así que
Dios invita a Moisés para que suba a él, los líderes del pueblo, junto con Aarón y sus hijos, porque va a haber una ratificación de ese pacto que Dios iba a tener o que hizo con el pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de pacto, pastores y hermanos, estamos hablando que el pacto tiene varios elementos, ¿no? Y me parece importante que hablemos de esos elementos y lo que implican para la relación de Dios con su pueblo. Claro, uno de los elementos que aquí más resalta en este pacto es el pacto de la sangre. Recordemos que en la antigüedad el asunto de la sangre era un símbolo fuerte. Y cuando aquí estamos hablando específicamente del verso 8 de Éxodo 24, dice, entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo. Es interesante que este pacto menciona la sangre. Y entonces hablando del asunto de la sangre, es mencionada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Exacto, sí. Cuando nosotros estamos viendo que el pacto es con sangre, podemos ver que Dios fue muy recurrente en esto. Y dijo, esa es la frase que sobresalta ahí, porque entonces también en el repaso de esta lección, en la semana nosotros estuvimos viendo que también el versículo de memoria dice, y haremos todo lo que Dios ha dicho, dijo el pueblo. Esa fue la respuesta del pueblo. Había un pacto de sangre que Moisés toma ahí. Y cuando Dios dice, las cosas se cumplen. El asunto es cuando el pueblo dice, y nosotros decimos también, a veces se nos olvida que el pacto está hecho con sangre y que la sangre que se derramó en el Calvario, pues fue la de nuestro Salvador. Nosotros podemos decir, pero no podemos hacer. Pero cuando Dios pacta y lo hace con sangre es porque Él lo hizo. Es interesante comprender esto porque al hablar de la sangre estamos hablando o de manera inmediata en nuestra mente vinculamos con el sacrificio de Cristo, ¿no? Tiene que ver con eso precisamente y lo que representa esto. La obediencia, las instrucciones, la lección lo menciona, que los seres humanos decidimos hacer son por los méritos que tenemos en Cristo, no son nuestros méritos. Son los méritos de Jesús en la cruz del Calvario que tiene que ver con la sangre. Entonces el hecho de que Moisés rociara ante el pueblo la sangre, implica precisamente ese énfasis de comprender la importancia del sacrificio de Jesús en ese sentido, ¿no? Bueno, y también otro aspecto que vemos, en relación a la sangre, creo que eso es muy importante, ¿no? Recalcarlo. ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué la sangre? Pues por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Ellos tenían que recordarlo. Bueno, ellos miraban hacia el futuro mejor, ¿no? Ellos estaban sacrificando corderos, un sacrificio, ahí está la sangre, miraban hacia el futuro. Ahora nosotros, en nuestro tiempo, miramos hacia el pasado, porque lo que ellos veían por fe, esa sangre que tomó Moisés en ese tazón, ¿no? De ese sacrificio que recién se había hecho y la roció sobre el pueblo, les prefiguraba lo que iba a ocurrir en el futuro. Ahora nosotros pues ya no necesitamos rociar esa sangre cuando hablamos del pacto con nuestro Dios, porque esa sangre ya fue derramada en la cruz. Ya miramos hacia atrás y vamos a la cruz y encontramos que Dios cumplió con esa parte de su pacto. Bueno, y esa otra, hay otro elemento ahí muy interesante que tiene que ver mucho con la tradición de esa época, ¿no? Para esta nación, el asunto de cenar, porque es una reunión, es como una cena, es como un banquete que Dios es como el anfitrión que los está invitando, suban al monte, ¿no? Y allí también me parece a mí que puede haber unas lecciones importantes que tomar de ese momento. Definitivamente, si estamos pensando en el primer elemento del pacto, que es la sangre, tiene como intención restaurar la relación de Dios con nosotros, es lo que busca Dios. Y la cena es como la confirmación o el énfasis de esa restauración. Hoy en día creo que culturalmente cuando invitamos a comer a alguien es un factor también de cercanía. La gente dice inclusive que los mejores negocios se hacen en una comida, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, Exacto. es un elemento que también en el cercano oriente pasaba. Y la cena del Señor representa precisamente eso que estamos comentando, una relación de cercanía donde Dios nos ofrece que nos sentemos a la mesa, a estar con Él, cercanía, recibir su perdón, ¿verdad? Restauración en ese sentido. Y eso creo que es importante también en el pacto.
Sí, esto es interesante porque a veces esa cercanía de la que menciona usted, pastor, eh, comemos con los que están más cercanos. Y esta cercanía, esta cena, siendo un antitipo de lo que vendría más adelante de la cena del Señor, puede ser que nuestra mente no comprendemos que a veces esa cercanía no la tenemos realmente con Dios, porque dice que en el estudio que hemos tenido esta semana, dice que el asunto es que Dios invita a que vayan con Él. Y suben con Él 70 ancianos. Y Ujú, suben ujú. con Él Aarón, y suben con Él sus hijos, y suben con Él Exacto. Moisés. Pero si vamos a Levítico más adelante, esa cercanía rompe. Y entonces dice que los hijos de Aarón fueron consumidos por un fuego extraño. Entonces, no siempre todo aquel que está cenando o cercano a Dios, quiere decir que es fiel a Dios. Y lo podemos ver en esa cena del Señor más adelante con Dios. No todos los que estaban ese día partiendo el pan y tomando nuevamente el vino, símbolo de su sangre, del pacto que hemos mencionado, Ujú, ujú. verdaderamente estaban con Él. Así como en el pasado los hijos de Aarón fueron consumidos por este fuego extraño, Ujú. ahora Judas Exacto. es el que traiciona ahí, estando en esa cena, en esa Participando de la cena. cercanía, en ese negocio. Ujú, Ujú. ujú. Y ahora viene el asunto, la aplicación para nosotros. Tenemos qué tan cercanos estamos al Señor. A veces Ujú, decimos, queremos participar en esa cena del Señor y comer con, ya no aquí en la tierra, pastor, eh, en un futuro, pero realmente seremos de los que están cercanos o seremos de los que fueron consumidos con fuego extraño o el que traicionó a Jesús. Interesante esto porque nos reafirma que no necesariamente poseer la verdad o tener el conocimiento de la verdad nos da una conversión. La conversión tiene que ver con un vínculo de rendimiento, de obediencia, de fidelidad a nuestro Dios. Y ahí entra precisamente lo que me han dicho, pastor, la cena del Señor, donde cierto que es una comida para celebración del perdón, para darnos cuenta que nos ha perdonado a través de Cristo, eh, pero sin duda alguna podríamos estar ahí sin estar siendo honestos con Jesús, ¿no? Y no aceptarlo como tal, ¿no? Y de ahí es lo interesante, pastores, porque cuando a veces hay santas cenas en las iglesias, ujú. yo no sé si ustedes se han dado cuenta que algunos hermanos no quedan. Claro, ¿Ah? Entonces uno puede pensar, y entonces, ¿qué tan cercano estás con claro, Dios? claro. Eh, Exactamente. entonces tú no necesitas renovar tu pacto con Dios, porque pues entonces tú ya estás muy cercano. Notamos que hay gente que no quiere participar de eso, que se va. eh, Esa es la cercanía, ¿no? Pero sí queremos comer en una Ujú. cena futura con Dios y cuando las hay aquí, no las participamos. Exactamente. Bueno, y yo creo que en ese aspecto práctico me parece muy útil que visualicemos, ¿no? Posiblemente alguien que dice no quiero participar de la Santa Cena, dice no soy digno, ¿no? Ujú. Dice no soy digno, o como dice Pastor, cuando alguien dice no quiero, no lo necesito, no lo necesito, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el que podamos participar de la Santa Cena y que lo hagamos cada vez que tenemos oportunidad nos va a ayudar a acercarnos a Dios? Renovar Definitivamente, ese pacto. sí, claro, es la forma por la cual Dios puso para que ustedes y yo como seres humanos, que no somos dignos, podamos Ujú, acercarnos y que seamos parte de ese pacto, ¿no? Y eso es lo exactamente. maravilloso que lo hacemos a través de la gracia de Jesús. Ujú, exactamente, exactamente. Bueno, entonces, bueno, para cerrar este primer tema, en la vida práctica, en nuestra vida práctica, nosotros debemos entender que esa Santa Cena, ese momento que nosotros tenemos con el Señor, es la oportunidad para rendirnos a Él, para acercarnos a Él, no de una manera fría, ¿no? Calculando y simplemente participando como de un ritual, sino realmente entregándole nuestro corazón a Dios. Bueno, creo que hay todavía más cosas por mencionar, así que no te vayas, quédate con nosotros, regresamos en un momento. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas?
Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Bueno, continuamos aquí en Creciendo en la Palabra, estudiando la lección número 10. El tema número 2 lo hemos titulado Pacto Tangible. Bueno, vamos ahora al capítulo 25 de Éxodo. En el versículo 1, Jehová Dios le da una orden a Moisés. Le dice que hable con el pueblo de Israel para que reúnan toda clase de metales preciosos y joyas, piedras preciosas, para un propósito específico. El texto clave está en el versículo 8, que dice, y harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Aquí hay una orden muy específica, pastores. Dios le dice a Moisés, hagan un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios le manda a Moisés a hacer un santuario? Bien interesante esta parte porque debemos alegrarnos, hermanos pastores, de que Dios tiene un interés realmente muy profundo por ustedes y por mí, como seres humanos, como lo tuvo con el pueblo de Israel, porque Él decide al pueblo de Israel enseñarles a través del santuario. Es como una clase didáctica del plan de salvación, de lo que Jesús va a realizar por la humanidad. Porque en ese momento aún Jesús no había muerto por nosotros, ¿no? Y resucitado. Entonces ellos tenían que aprender a identificar eso, y el santuario tiene esa función, que ellos aprendan en cada detalle, en cada área, en cada objeto que está ahí, ver el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y además, confirmar que la intención de Dios es estar cercano a nosotros, entre nosotros. Y eso creo que es también vital e importante comprenderlo al ver el santuario y el pacto con nuestro Dios, ¿no? Claro. Y siguiendo el comentario que está haciendo Pastor Job, el verso 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Me es interesante, pastores, hermanos, que Dios no dice, he capacitado a fulano de tal, le he puesto a fulano de tal. No, Él dice, te voy a dar los planes y los planos. Estos son. Pero entonces ahora viene la ejecución. Y yo entiendo que al que Dios llama, capacita. Porque el asunto no estaba en los utensilios, estaba en el servicio. Estaba en el servicio. Es interesante que quienes hicieron el tabernáculo, Dios los fue capacitando, porque aunque eran buenos en su materia, ¿para qué tenían que tener ciertas capacidades? Porque una cosa es ser bueno en tu materia, pero otra cosa es poner esa materia al servicio de Dios. Porque no es cualquier cosa, Pastor Job. Y a veces esto se nos olvida cuando estamos en la iglesia, porque hay muchos pretextos y podemos decir, no, es que, pues yo no, porque a ellos siento que yo no puedo hacer las cosas. Y es que si Dios te está llamando a través de una junta que tú puedas desarrollar ese ministerio en tu iglesia, Él te va a capacitar. Si estos artesanos hubieran empezado a poner pretextos, pues el santuario no se hubiese hecho, y el fin último que se perseguía, que era el servicio, pues no hubiera resultado, porque Dios lo que quería era que su presencia se manifestase ahí. Y otra cosa que me llama la atención junto con lo que menciona el pastor es que Moisés ahí en el capítulo capítulo 37, precisamente 25, perdón, eso 25, cuando Dios le dice a Moisés que hable con el pueblo de Israel para que se hagan ofrenda, la respuesta del pueblo de Israel es impresionante.
¿verdad? No cuestionan, porque hoy en día tenemos muchas cosas que la gente podemos cuestionar, o la humanidad me refiero. No ponen excusas. Ajá, exactamente. Entonces ahí ellos están, porque dice la lección y la Biblia, ¿verdad? Que la ofrenda que ellos llevaron, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, llevaron lo mejor. ¿No? Interesante la actitud de fidelidad, de servicio, de reconocimiento, de respuesta de lo que Dios está invitando a hacer, ¿no? En ese sentido también. Bueno, y ahí está en el contexto, unas lecciones anteriores y unos capítulos antes en el libro del Éxodo, de la razón por la cual Dios tocó el corazón de los egipcios, ¿no? Para que les entregaran sus tesoros y todo eso. Bueno, Dios ya tiene un propósito para que todo eso se usara justamente para levantar ese santuario. Bueno, ahora quiero llevarlos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, que hay una narración interesante cuando Pablo va a Atenas y encuentra allí altares prácticamente, ¿no? Eran muy paganos, muy idólatras, tenían altar para cada dios, pero Pablo dice algo interesante en los versículos 24 y 25. Voy a leer el 24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Cómo podemos conciliar estas palabras de Pablo que aparentemente parecían contradictorias con este mandato que Dios le da a Moisés de construir un santuario? ¿Cómo podemos ahí explicar estas palabras de Pablo? Sí, sin duda que la presencia de Dios no se puede encerrar en un lugar. Salomón también lo dijo, ¿no? Salomón mismo lo dijo, ¿no? Esta casa que he edificado, pues no pudiera retener tu presencia. Pero al entender la presencia de Dios es el asunto de que Dios quiere descender para tener un encuentro con nosotros. Por eso el lugar se vuelve santo. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia, y a veces podemos decir, bueno, es que desde casa escucho el culto y aquí me encuentro con Dios. Sí, pero hay un lugar específicamente dedicado, sería la palabra que yo pondría. Un lugar que Dios pide que sea dedicado para que Él tenga ese encuentro con nosotros, porque no somos nosotros los que vamos a buscar a Dios, es Dios quien nos busca y quien nos quiere tener en un encuentro con Él, en un lugar específico, donde le demos honra y gloria. Y muy interesante, hay un término teológico que se llama la condescendencia divina, que tiene que ver precisamente con que Dios, lo que dijiste, pastor, desciende al contexto humano, y entonces en el contexto humano Él nos expresa o nos manifiesta su presencia. No hace toda su gloria, porque obviamente ahí no podría... se soportaría. Sin embargo, manifiesta en esa condescendencia lo que ustedes y yo como seres humanos podemos entender para adorarlo y reconocerle como Dios. Así que es en la iglesia cuando participamos de un culto, cuando vamos a la iglesia, cuando vemos que el pacto que hemos hecho con Dios es tangible, porque realmente nos encontramos con Dios allí en ese lugar, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Eso es lo que provoca precisamente la importancia de estar en el templo, porque ahí estamos encontrados con el Dios único y verdadero. Me parece que ahora en pandemia, como que algunos, ¿no? Como decías, pastor, algunos que por pandemia dejaron de ir, no puedo ir a la iglesia por la pandemia y esto, pero cuando pasó la pandemia y se abrieron los templos, dejaron de ir, se están perdiendo. Entonces encontraron la comodidad en el hogar. Y no es que Dios no se encuentre con ellos ahí, pero Dios quiere que vayamos a donde se ha hecho casa para Él. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que cuando visualizamos, entendemos la manera como Dios desea hacer de ese pacto un hecho tangible, nos permite a nosotros entonces, a través del templo, a través de la adoración en la iglesia, participar, sentir su presencia, ¿no? Cuando nos unimos a los cantos, a la oración, cuando abrimos la palabra juntos, estudiamos juntos, estamos en esa presencia de nuestro Dios, podemos sentir la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor desea, ¿no? Que cada uno de nosotros
tengamos una experiencia real con Él. Y la iglesia, así como lo era el santuario, una escuela, pero también un lugar de encuentro entre el adorador y Dios, también hoy la iglesia sea un lugar de encuentro entre nosotros y nuestro Creador y Redentor. Bueno, en un momento vamos a regresar para continuar estudiando esta interesante lección. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Llegamos a la última parte de esta lección. Este último tema lo hemos titulado Pacto de Conversión. Bueno, te invito a que regresemos al capítulo 24 de Éxodo. Ahí en el capítulo 24 de Éxodo, el versículo 3, por ejemplo, narra que Moisés le contó al pueblo todas las palabras que Jehová le había dicho, todas las leyes, y entonces dice que el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Más adelante, en el versículo 7 dice que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y el pueblo entonces dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Pues eso es una buena respuesta de parte del pueblo ante las palabras de Dios a través de Moisés. Pero bueno, pensemos por un momento, ¿es suficiente cuando alguien dice, bueno, ahora yo conozco la verdad, ahora yo sé que la verdad del sábado, ahora yo sé esta verdad, sé cómo vivir? ¿Es suficiente solo con ese buen deseo o necesitamos algo más que nos capacite para realmente obedecer a Dios? Me llama mucho la atención, si ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel, que de manera repetitiva toman una actitud de rebeldía o de no obediencia a Dios, a llegar a momentos inclusive que hacen idolatría, ¿no? Y ponen becerros, todo esto. Al final ellos eran humanos, el pueblo de Dios, elegido. Entonces, ¿cuál es el problema que llegamos a tener los seres humanos? Que podemos llegar a confiarnos por el conocimiento tal vez, por la verdad que tenemos, por otros elementos más, cuando realmente si no estamos en comunión con Dios y no permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos dirige, creo que es ahí donde tendremos problemas, ¿no? Y creo que es donde estamos como humanos recurrentemente fallando a Dios. No podemos por nosotros mismos hacer las cosas. Así como el elemento de la justificación y la salvación son un don, también el don de la obediencia procede de Dios. Y solamente cuando aprendemos a depender de Él, podremos obedecerlo. Es interesante esto porque el pueblo podía decir muchas cosas, pero como comenta usted, pastor, el hacerla es muy diferente, porque a veces decimos, yo lo hice. Y no es que tú hagas, no es que yo lo haga, nosotros no hacemos nada, pastor, como usted dice. El asunto aquí es, ¿qué es lo que dejamos que Dios obre en nosotros para que hagamos? Bueno, nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 36, el verso desde el 25 me llama la atención. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Nosotros tenemos aguas sucias, sí, Dios lo dijo, yo soy el agua de vida. Si no dejamos que Dios entre y esas aguas turbulentas que tenemos nosotros por nuestro propio yo y yoyos, y Él pueda entonces limpiar eso y que Él haga el hacer en nosotros, como dice el verso 26, Pastor Job, os daré un corazón nuevo, que nosotros permitamos que Dios ponga un corazón nuevo. Y este era el problema con el pueblo. Ellos decían, pero no habían permitido, pastor,
que fuese su corazón transformado. A veces nosotros nos jactamos de poder tener la verdad, pero realmente la estamos llevando a una verdad práctica que llame la atención a otros para que quieran empaparse de esa agua que es Jesús. Sí, correcto. Ahí entra el asunto entonces de que lo que tenemos que decidir cada día es buscar a Dios, depender de Él, para que su poder, su manifestación, Exacto. sea el Espíritu Santo sea el que nos ayude o nos transforme y nos dé el don de la obediencia, ¿no? Así como inclusive la lección menciona que también los constructores del santuario recibieron al Espíritu Santo para poder tener sabiduría y construir algo material que era obviamente el santuario. Pues imaginen cuán importante es que sea Él que esté presente en nuestras vidas para poder ser obedientes a Dios, ¿no? Un corazón convertido. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, yo puedo recordar lo que mencionabas ahorita, Pastor Baena, en relación a Nadab y Abiú. O sea, esto es algo que creo que es una lección fundamental para nosotros. En Éxodo 24:1, ahí menciona que Nadab y Abiú subieron en la presencia de Dios, estuvieron en la presencia de Dios, tuvieron esa experiencia en la presencia de Dios. Pero cuando leemos el Levítico capítulo 10, los versículos 1 y 2, nos dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él no les había mandado. Y entonces dice que salió fuego de la presencia de Jehová y los que consumió y murieron. ¿Cómo es que alguien que en algún momento estuvo tan cerca de Dios termina de esta manera? ¿Qué puede pasar en la vida de una persona para que un día esté así y luego termine como terminaron Nadab y Abiú? Es que se nos olvida que nosotros somos pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Podemos estar convencidos de que tenemos un Dios y decir amén, amén. La tengo teoría, un Dios. ¿no? Tener una teoría. Tener una teoría muy bella. Pero yo puedo estar convencido, pero no puedo estar convertido, pues. Y es ahí lo interesante. Ellos están convencidos de todo, de toda la ceremonia, de todo esto. No por ende no llevaron incienso, pero no estaban convertidos. Y Dios no ve apariencias. Ese es el problema. Podemos aparentar ser un buen cristiano, pero Dios ve la conversión. Y esa el ser humano no la puede ver. No puede escudriñar ahí el ser humano. Bueno, me parece a mí que este asunto es importante, ¿no? Estamos hablando entonces de ese pacto de conversión. Es decir, ese pacto no solamente es un pacto de formas, es un pacto de cierta clase de ceremonias, es un pacto de una conversión real que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Bueno, entonces, pastores, creo que hablando de la lección de esta semana que trajo para nosotros lecciones muy importantes, porque habla de la manera como Dios quiere relacionarse con nosotros, el valor que debe tener lo que hizo Jesús en la cruz para nosotros, la relación que vamos a tener con Él a través del santuario y la manera como el Señor desea convertir nuestro corazón, ¿no? Estamos ya terminando esta lección y me gustaría entonces, pastores, que compartan con nuestros hermanos que amablemente nos están viendo alguna conclusión y un llamado, una invitación a nuestros hermanos. Comencemos, Pastor Job. Yo creo que es una buena oportunidad, hermanos, hermanas, ustedes y yo todos, de darnos cuenta que aún tenemos la oportunidad de escuchar la voz del Señor. Dios nos está llamando, Dios está aún entre nosotros, el Espíritu Santo nos toca en los corazones para que vayamos al arrepentimiento y creo que es una buena oportunidad para aceptar el pacto que Él nos ofrece a través de Jesucristo. Creo que ese énfasis hay que hacerlo en la escuela sabática y reconocer cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Amén. Gracias, Pastor Job. Pastor Baena. Yo creo que quisiera terminar con esta frase: convertidos, no convencidos, porque Dios al que llama capacita. Y Amén. A veces eso no se nos debe de olvidar cuando estamos trabajando para Dios dentro de la iglesia. Gracias, Pastor. Bueno, pues realmente la lección de esta semana ha puesto unos cimientos firmes, adecuados, para consolidar ese pacto que nosotros hemos hecho con nuestro Dios.
No solamente pensar, ya hice un pacto en el pasado, es suficiente. Ese pacto tiene que consolidarse y renovarse cada día constantemente mediante una relación profunda, significativa con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado una vez más aquí en Creciendo en la Palabra y como siempre te esperamos la próxima semana.